Listo. Listo. Buenas noches, nos encontramos aquí con el señor Wilbur Bosquera. Él nos va a dar una breve presentación de su trayectoria como psicólogo. Bueno, buenas noches. Como menciona usted, yo soy Wilbur Andrés Mosquera Pinto. Soy psicólogo egresado de la Universidad Piloto de Colombia. Eh, soy egresado del 2012. Desde ese tiempo para acá he tenido experiencia trabajando con jóvenes, con habitantes de calle, en el área aplicada en clínica, atención psicológica, y actualmente estoy con un proyecto con el SENA en la Uniminuto. Digamos que la mayoría de tiempo he estado en ese tema de proyectos y como lo siento yo como hobby, la atención y orientación psicológica. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de la Universidad Uniminuto y Sí. esta es una entrevista para un proyecto que tenemos como tarea. Entonces me gustaría hacerle unas preguntas. La primera sería, ¿quiénes son los perdón. Sí, la primera sería, ¿quiénes son los principales representantes del psicoanálisis? Bueno, los principales, voy a hablar de lo que, digamos que el psicoanálisis es una de las ramas más complejas de la psicología. Me gusta, pero no, digamos que no es mi fuerte. Pero lo que tengo presente después, y el que creo que todos los psicólogos conocemos como el pilar del psicoanálisis, es Sigmund Freud, eh, Jung, que es el pupilo de Freud, eh, Lacan, digamos que esos son los que me acuerdo así como por encima. No sé si me corta. Oh, bien, bien. Sí, Bueno, Eh, eso es. siguiendo con la entrevista como tal, también tenemos pues una pregunta. Sería ¿en qué consiste el psicoanálisis? Y pues desde su punto de vista, ¿cómo lo puede emplear en su trabajo? Don Wilber, perdón. Yo realmente no lo empleo, como les comento, mi línea de epistemológica de la psicología no está por el lado del psicoanálisis, pero algo que yo apoyo y considero que tiene gran veracidad el psicoanálisis es que todas las personas tienen un pasado y algo que de una manera u otra marca el ser, ¿ves? Dentro de todas esas vivencias siempre hay algo que nosotros, Freud decía que lo reprimimos, que lo mantenemos como en una especie de caja y que eso a veces y es necesario uno sacar esa caja y sacar todo ese tipo de situaciones que a uno lo llegan a marcar, lo llegan, llamémoslo a traumar y que son realmente significativas, en algunos de los casos negativas para la persona. En mi trabajo, pues lo implemento de la forma en que eh, a las intenciones que yo hago a los estudiantes es que reconozcan cuáles son las fallas o, o digamos ese talón de Aquiles, por ponerle un nombre, que realmente tienen en esa caja y que lo puedan reconocer y que sea más fácil para ellos poderlo enfrentar para que así mismo puedan tener un desarrollo efectivo. Ok, perfecto, don Wilber, muchas gracias. Sí. Una pregunta. ¿Cuál es, pues, sabiendo ya que esta no es su rama como tal, Sí. me gustaría saber cuáles son los postulados básicos que su merced conoce a nivel teórico y metodológico, pues sobre el análisis, teniendo en cuenta todavía esta rama? Sí. Uno de los que yo, y de hecho me parece como más acertado y que me gusta mucho, es el del yo, super yo y el ello. Entendiendo que el yo es la persona que actúa, el ello todo lo que tiene que ver con la parte del líbido del ser y el super yo que va dentro de la norma y la razón del ser, de la persona. Está el tema del consciente, del preconsciente, del inconsciente, que digamos que están
en relación con estos tres primeros que les menciono. Muchísimas gracias, don Muchas Wilbur. gracias. A ustedes. Don Wilbur, una pregunta. ¿Qué desventajas ve usted en la teoría formulada por Freud, como tal del psicoanálisis? Yo siempre desde que estuve en la universidad y ahora que ya tengo como una experiencia, y es una opinión personal, yo que una de las fallas del psicoanálisis, a modo personal hablo, es se pierde la imagen del ser como alguien que siente que puede manejar ese tipo de situaciones. Siempre he pensado que el psicoanálisis solamente ve la patología o lo que está afectando a la persona, pero se olvida lo que realmente la carne, la persona como tal, puede dar frente a la situación que puede estar presentándose y ya sea pasado, presente y futuro. O sea, para mí el psicoanálisis solamente se basa en esa dificultad, en ese problema como foco de atención. No sé si me haga entender o me enredo un poco. No, bien, sí. No, sí, señor. Muchas gracias. Y digamos, ¿en qué facetas de su trabajo usted considera que ha utilizado de pronto otras escuelas psicológicas como puede ser el humanismo, el conductismo, la ya directamente pues el área clínica? ¿Y por qué usted piensa que se pueden utilizar esas otras y no el psicoanálisis? Mi corriente epistemológica es el humanismo. ¿Por qué? Porque siempre soy partidario. Normalmente los psicólogos escogemos esta carrera porque realmente en algún momento de nuestra vida hubo algún detonante que nos impulsó a esa decisión. Así es. Cuando yo era un poquito más sardinito, tuve una situación en mi vida que marcó. Yo a través de esas situaciones me di cuenta que además de los temores, situaciones que se presentaron anteriormente en mi vida, yo como ser estoy diseñado, creado, puesto en pie, en fin, por una razón. Lo que yo tengo que hacer como persona es darme ese valor y reconocer lo que yo realmente soy, tengo y puedo aportar a mi desarrollo de las personas que me circundan. ¿Ves? Por eso yo considero, con el respeto de los psicoanalizadores ahí y no ofenda a nadie, el humanismo, porque eso es darle el valor al ser humano, a la persona como tal. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, don Wilbur. Mi pregunta es, ¿cuántos procesos psicoanalíticos conoce? Procesos psicoanalíticos. Entiendo por procesos de estrategias. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. No conozco mucho realmente, conozco uno, no sé si me estoy equivocando y me perdonan, que es la regresión. De hecho, mi profesor en psicoanálisis en la universidad, y es algo que yo realmente me parece interesante y he querido hacerlo, que es la regresión. Todos nosotros tenemos un pasado, tenemos algo, como les digo, esa cajita que tenemos nosotros guardados allá en el inconsciente, y siempre hay algo que nosotros... que nunca vamos a llegar al punto de reconocerlo y de identificarlo realmente. Y considero que esa estrategia para algunos suena como muy místico. Pues, una regresión pues no sería como tan válido. Pero esa me parece, realmente no conozco mucho. He escuchado esa y me parece muy interesante. Vale, muchas gracias. Ahora, para finalizar, ¿en qué casos se recomienda utilizar estos procesos psicoanalíticos? Yo considero el pluralismo, en mi universidad cuando estuve en formación, pues nos dieron la libertad de enseñar los diferentes enfoques. ¿Ves? Yo considero que cada una complementa a la otra, basándome en que yo soy netamente humanista, pero considero que hay momentos en el proceso de atención o de ayuda a las personas, en fin, de guía, que uno
sí o sí tiene que usar un poco de cada una. Sí. Algo que yo aplico y no sé si gracias a Dios o lastimosamente en las atenciones que he llegado a tener, perdón, siempre hay algo que me identifica con mis pacientes, con las personas a las que estoy orientando. Y eso sirve mucho porque al yo darme cuenta, el psicoanálisis yo lo veo que aplicárselo a uno mismo, yo como terapeuta, aplicármelo a mí mismo para yo no puedo dar de lo que, o tratar de llenar un vacío en un paciente, en una persona, si yo tengo un vacío, ¿ves? Sí. El psicoanálisis en el momento de la atención a mí me sirve, considero, hablo dentro de mi experiencia, que a mí me ayuda a darme cuenta de esos historias pasadas que me ayudan como a detectar, identificar esas, no sé cómo decirlos, esos, se me va la paloma, como esos puntos negativos que tengo yo como persona y pues poderlos trabajar. No estoy diciendo que lo que yo tenga entonces mi paciente, la persona que yo estoy orientando, va a estar igual, pero sí me va a servir a mí para darme una facilidad en cuanto a la orientación que vaya. Es importante apoyarse en todas. No soy partidario de que un psicólogo tenga diferentes formas de ver Sí. un paciente o una situación, ¿ves? Pero es importante no dejarlas de un lado. Hay personas que dicen, no, eso no es, que eso, y caían en la necesidad de ya faltar al respeto a las diferentes ramas y al criterio de los demás. Pero yo Sí. como humanista me defiendo mi humanismo, pero también le doy validez a que el, 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 el psicoanálisis tiene puntos muy importantes y que el tema de la regresión y de las vidas pasadas y las vivencias, eso me parece a mí muy interesante y que realmente sí es importante. Hay que buscar el punto de convergencia entre todas, que no se vaya tampoco a una mezcolanza que no tenga ningún sentido. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señor Wilbo, por la entrevista. Estamos muy agradecidos por que nos colabore el día de hoy. Gracias por el tiempo que nos prestó a nosotros. Muchas gracias. Muchas